Entonces decimos que un barco empieza desde acá, ¿no? Y tiene que llegar a una distancia que va a ser 124 kilómetros norte. Recuerden siempre escalar bien su espacio cuando hacen los planitos y todo, ¿no? Para que queden bien esas cuentas. ¿Sí estamos? Listo. Oiga, el 25 es el mismo ejercicio que hicimos en clase, ¿no? Y se dos vectores de magnitudes A y B formando un ángulo tetra entre sí cuando son situados cola con cola. Pruebe tomando las componentes a lo largo de dos ejes perpendiculares que la magnitud de la suma es R igual a A cuadrado más B cuadrado más 2AB coseno de teta. ¿Aló, si estamos o no? ¿Eso ya lo probamos o no? El 25. Entonces nos dice que sube 72,6 kilómetros al norte. Pues vamos por acá. Y después voltea 31,4 kilómetros sureste. ¿Cómo? ¿Este nomás? Ah, yo pensaba que sureste. Entonces, 31 es como por acá. ¿Cómo se ve esta distancia? Entonces, ya sabemos que va en una dirección noroccidente, digamos. Y ¿No qué? noroccidente, ¿no? Ah, o sea, ya cuando va, listo, que Sí. noroccidente. O sea, la dirección que necesitamos allá es esta. Y la Sí, norma. ok, listo. Y cuando nos pide dirección, de pronto nos dirán que nos volvemos un angulito. Porque ese es como el sentido. Si tenemos esta distancia, entonces sabemos que para hallar esta, vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer una recta. Entonces cogemos 124 menos 72. Y eso es igual. ¿Qué unidades tiene eso, señor? Esos son kilómetros. Dígame las unidades en el proceso. Eso es igual a 52 kilómetros. Entonces ya tenemos un triángulo, ¿no? Tenemos el triángulo que nos da de acá 31,4 kilómetros. Tenemos la parte de acá que nos da 31,4 kilómetros, la parte de acá que nos da 52 kilómetros, y solo nos falta hallar la hipotenusa. Entonces decimos que la norma de A es igual a la raíz de 31,4 cuadrado más 52.
Puedo utilizar. ¿Ahí vas a calcular qué? ¿La norma? Sí, la norma de A. ¿Listo? Entonces dio esa norma, señor. Entonces eso nos da que la norma es igual a 60,74 kilómetros. Entonces se cumple porque la hipotenusa tiene que ser mayor a los dos catetos. Sí, ¿no? Y ahora vamos a hallar el ángulo para hallar la dirección. Para hallar la dirección. Entonces vamos a decir que este ángulo, ¿cierto? Con respecto al eje X. ¿Sí? No. ¿Sí es ese ángulo? ¿Cómo? ¿Es de acá? Sí, claro. Si quiere usarse ese ángulo que ese es como el que nos dice. Entonces decimos que el ángulo, digamos θ, el ángulo θ es igual. Utilicemos. Puedo usar lo que quiera mi hermano, tranquilo. Ahí ya está en libertad de desarmar el triángulo. ¿Qué va a usar, seno? Voy a utilizar coseno. Ah, bueno. Coseno de 60,74 sobre ¿dónde está la calculadora? ¿Me pueden prestar? Entonces ya tenemos que la norma de A es de 60,74 kilómetros con una dirección en noroccidente con un ángulo de 58 grados. Respecto a quién es ese 58 grados. No, o sea, no sería respecto al eje X. Porque si sería respecto al eje X tocaría hacer toda esto. Pues lo saco. Claro, fácil, ya tienes. Se está estirado con esas ideas de 180 grados, señor. Entonces, si sabemos que acá tenemos un ángulo de 58 grados, entonces tenemos que averiguar el que falta acá. Que este vamos a llamarlo θ'. Listo. Entonces eso sería 58 menos 180. Eso es igual, entonces decimos que θ' respecto al eje X es igual a 122 grados. Listo, papito. Ahora sí me vende ese producto. Muy bien. Estás conmigo, compañero. Eso me encanta, señora. Listo. Listo. Pregunto, ¿estamos claros? Sí. Profesor, póngame algo difícil. Listo. Vayámonos el siguiente que está divertido. Ejercicio 16. Dice lo siguiente. ¿Qué es el 16? Una rueda de radio. ¿Ah? 45. Quieto. Ese es niño poco hacer. Por eso no lo rayo, tranquilo. Sí, el 16, porque ya me enredó la idea. Ejercicio 16.
Listo. ¿Quién dijo yo voy al gol de la fama? Ejercicio 16. ¿Quién dijo yo voy al gol de la fama? Es un problema, hay una ruedita, no sé qué mentiras. Lo veo con una cara de inspiración salvaje, mi hermano. ¿Llegó tu momento? Llegó tu momento, listo. Vamos a mirar este señor que dijo. Ejercicio número 16. Reza lo siguiente, el ejercicio número 16 dice. Ejercicio número 16 dice: una rueda de radio de 45 centímetros gira sin resbalamiento a lo largo de un piso horizontal, como se muestra en la figura 25. Figura 25. Figura 25, que se me hizo la figura 25. Aquí está la figura 25. Listo, muy bien. Entonces dice: P es un punto pintado sobre la llanta de la rueda. Y entonces dice: en el tiempo T1, P está en el punto de contacto entre la rueda y el piso. En el tiempo T2 posterior, la rueda ha rodado la mitad de una vuelta. ¿Cuál es el desplazamiento de P durante el intervalo? ¿Estamos o no? Dice: ¿cuál es el desplazamiento de P en ese intervalo? Listo, papito, lo escucho. Asuma el reto. Y luego se viene el de una mosca salvaje. Señor, ¿cómo es que cuál mosca? Si esa fuera más vamos al taller. Ah, la de la mosca. Listo. Listo. ¿Empiezas tú? El de la mosca y el de la ruedita. Listo. Listo. Sí, es que inicia abajo y termina arriba. Listo, inicia abajo y termina arriba. Nos preguntan cuál es el desplazamiento. Escuchemos los argumentos de este señor, por favor, para el siguiente miramos aquí. Entonces estaba acá, abajo, giro media circunferencia, ¿no? Sí, papá. En el T2. Eso es 2 pi medios. ¿Dos pi qué, perdón? 2 pi medios. ¿Qué es 2 pi medios? Explíqueme. Usted está echando ecuaciones a la lata, pero no me está diciendo nada. Eso es media circunferencia, ¿sí? Pero 2 pi medios da como pi. El pi, sí, claro. Sí, sí. Y pi son 180 grados. Sí. Entonces nos piden hallar el desplazamiento. Pero venga papito, míreme. Miren, ese problema como no es con tanto número, ¿están de acuerdo o no? Ese problema no es de números, es problema exquisito. Amigo, allá, trae cuadra pilas. Entonces dice, ese es un problema de echarle que cabeza, si estamos o no, como de analizar. Entonces lo que yo quiero es que me diga usted qué analiza, qué piensa, qué interpreta y cómo lo va a hacer. Ya después de que usted me diga cómo lo va a hacer, ya no me importa qué tipo de métodos matemáticos use, una derivada, una integral, una ecuación diferencial, un método numérico salvaje, expansiones de serie de Taylor, de serie de Maclaurin, no me importa. Decirle sin cuidado, solo dígame qué ha pensado y cómo se hace, qué es lo que va a calcular, por qué lo va a calcular, cuándo lo va a calcular y qué espera obtener. Y entonces usted me prueba que usted está rayando hasta el hastío. Listo, dígame. Más allá de cuentas. Entonces se tiene que con esta punta arriba. Entonces cuando ya y lo que haga es el su radio.
El diámetro de esos eran un diámetro y medio. No sé. Tranquilo, pana, usted no se estrese. Miren, nuestro reto es preguntarnos cómo se resuelve, más allá de toda duda de que habrán ecuaciones. ¿Hay ecuaciones? Sí, por arrumes. ¿Sí estamos? Pero aquí lo importante es, cuando uno resuelve un problema, no es echar ecuaciones, eso lo hace cualquiera. Es como interpretar qué se va a ver, por qué se va a ver y cómo se va a resolver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno lo que tiene que hacerse es, digamos, uno puede hacerse un matachito que le muestra a uno cómo va que avanzando este punto mientras va avanzando el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno dice, mire, este punto empieza acá. ¿Están de acuerdo? Pero entonces el tiempo empieza aquí a girar. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces lo que tenemos que mirar es cuánto se va a desplazar. Tenemos que saber cuánto se va a desplazar en este sentido, si es que realmente ese punto se desplaza en ese sentido o no. ¿Me hago entender o no? ¿Aló? ¿Sí? Entonces les pregunto yo, si el tipo gira desde aquí hasta acá, ¿cuánto se va a desplazar en X? No sé, o sea, sin tanto número, no estoy pensando en cuentas, ni siquiera he hecho un cálculo, no sé nada, solo estoy preguntando, si este man está en este punto y la rueda hace este giro hasta acá, ¿cuánto se va a desplazar en este sentido la rueda? La rueda hace tres, o sea, el punto hace 3 movimientos, entonces al hacer 3 movimientos tenemos que un radio. ¿Cómo así? Luego no es un solo movimiento. No, porque digamos el circulito, o sea, la pepita está arriba, entonces después pasa hasta... ¿Luego no está abajo y luego va arriba? Eso, digamos está abajo, entonces después pasa al ladito y después pasa arriba, entonces hace 3 movimientos. Ah, no, lo que pasa es que usted está pensando en puntos intermedios. Realmente es un solo movimiento, él dice, pero voy a dividir el movimiento en 3 movimientos. Y son 1, 2 y 3 3. su radio. Y entonces él dice que son 3 veces ¿qué? Su radio, y está experimentado todo. Y que dice que es 3 veces el radio y que está experimentado. ¿Cómo se consume eso? Claro, porque son 3 movimientos y el radio empieza desde acá. Entonces, al moverse, va a moverse otro radio. Entonces, habrían 2 radios, diámetros. Y al moverse otra vez, habría otro radio, o sea, un diámetro y medio. O sea, que cuando él gira, se mueve un diámetro y medio. ¿A usted qué le dio? No lo terminé de realizar. O sea, hice un poco de cálculos que la verdad ni yo logro entender. Porque así? a mí me colaboró otra persona. ¿Cómo así? Motorhead, dímelo todo. Pues básicamente, Yo no es que no esté de acuerdo con él, solo que quiero escuchar otras versiones del problema. pues mi versión es la siguiente. Su versión es la siguiente. Dice que el desplazamiento se cuenta desde un punto al otro. Sí, independientemente de lo que se mueva, por así decirlo. Entonces yo lo que pienso es que, bueno, punto inicial, punto final. Por lo tanto, tomo el radio y se lo subo a otro radio para que me esta distancia. O sea, ¿qué desplazamiento es cuánto? El diámetro. Pero el diámetro, o sea, lo que bajó estaba abajo y ahora está arriba. Sí, está ahí. ¿Cuánto es? ¿4.5? Por 2. O sea, 2 veces el diámetro. Ahora, pero, ¿qué opinan de esa idea? Que nos está contando el diámetro el radio que ya tenía al comienzo. O sea, al comienzo hay una distancia que nos la está contando. Que dice que es que al comienzo hay una distancia. Que es un radio. Pero yo les pregunto, ¿el desplazamiento de ese objeto es solo vertical o el desplazamiento de ese objeto es una diagonal? Pues como se están dando los puntos. Es una diagonal. Pues dice que es así. Es un círculo. ¿Cómo es el desplazamiento de ese objeto? ¿El objeto solo hace esto? ¡Fa! No. ¿O el objeto hace esto? ¡Fa! Porque miren una cosa que me parece interesante. Voy a mis armas. Papito, siéntese usted tranquilo, que sé que este problema, más allá de toda duda, también es excitante. Pero me dice, no, mire, este man, ¿qué desplazamiento hace? ¿Están de acuerdo que hace esto? Sí. Claro, porque desplazamiento es posición inicial y posición final. O sea que el man estaba abajo y ahora resultó arriba. Pero es que obviamente el man no hizo esto. ¿O sí? No, el man hizo esto, subió mientras iba ¿qué? Girando. Girando. ¿Están de acuerdo o no?
Aló. Depende del punto de observación. Que eso depende del observador, dice un amigo. Yo digo que lo miramos desde la barriga, pero si nos paramos en la rueda. Claro, obviamente si nos paramos en la rueda, yo me arriesgaría a decir lo siguiente, que el desplazamiento es cero. Sí. Ah, ¿cómo así, profe? Sí, sigue en la rueda. Miren esto, pregunto, ¿estamos parados en la rueda? ¿Cuánto es nuestro desplazamiento? Aló. Aquí, con nosotros aquí, parados aquí, en la misma rueda, en el mismo punto. ¿Cuánto es nuestro desplazamiento? Cero. Luego esta rueda no se está moviendo. ¿La Tierra es una rueda que se está moviendo? Sí. ¿Cuánto es nuestro desplazamiento aquí en este momento respecto aquí a nosotros? Cero. Joder, cero. Entonces, obviamente el tipo dice es que el desplazamiento es relativo. Pero el problema no tiene esa ambigüedad, el problema es claro. El observador no está en la rueda, porque para cualquier efecto eso no importa. ¿Me van a entender? El observador está ¿dónde? Afuera, o sea, el observador ve lo que yo estoy pintando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? ¿Sí? Entonces recuerden que me están pidiendo es el desplazamiento. No cuántos movimientos hizo. Miren, que se parece al problema de la mosca. Y se parece al problema del polígono. Y es polígono. Ay, que es que el man se desplazó así, luego hizo así, saltó así, brincó así, movió así, saltó allá,